Mi nombre es Carolina Ávila. Bueno, vamos a presentar la estructura conceptual de nuestro tutor Oscar Becerra. La estructura conceptual la vamos a presentar en dos etapas. La primera, la estructura general del tema, la estructura matemática, la segunda, por medio de un mapa conceptual, y la segunda, la estructura conceptual del principio de multiplicación por medio de un mapa conceptual y un listado de términos. Entonces, la estructura general, la estructura matemática, vemos que el principio de multiplicación está inmerso en las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son diferentes métodos que nos sirven para identificar los posibles resultados de sucesos o también determinar los diferentes arreglos entre los elementos de dos conjuntos o los elementos de un solo conjunto. Entonces, de esta manera encontramos la relación entre las técnicas de conteo y los conjuntos, específicamente con los conjuntos numerables. Recordemos que los conjuntos numerables son aquellos que son conjuntos finitos y por tal razón tienen un número de elementos llamados cardinales. Entonces, cuando hablamos de la enumeración de los arreglos posibles entre los elementos de dos o más conjuntos, podemos aplicar tres técnicas de conteos principales, como son el principio de la suma, el principio de la multiplicación y el principio de inclusión-exclusión. ¿Listo? Entonces, aquí, como vemos en las diferentes definiciones de cada uno de los principios, establecemos la relación entre dos o más conjuntos. En estas hay dos nomás, por medio de las operaciones de unión e intersección. Bueno, también encontramos técnicas de conteo que se aplican para mirar las relaciones o los posibles arreglos entre los elementos de un solo conjunto, como tenemos el principio del palomar, permutaciones, combinaciones y principios del cociente. En el caso de las permutaciones, hay referencias bibliográficas en donde las permutaciones sin repetición y con reemplazo son consideradas partes del principio de multiplicación. Como ya les dije, las técnicas de conteo sirven para enumerar o contar los números posibles de arreglos. Por tal razón, pues, referenciamos los números naturales que son los utilizados para contar. ¿Y de qué manera? Entonces se relacionan por medio de operaciones. Miramos las definiciones de las diferentes técnicas de conteo que hicimos referencia, las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, factorial. Bueno, relacionamos también las técnicas de conteo con la probabilidad como un concepto, un preconceptos para poder abordar la probabilidad. Recordemos que las técnicas de conteo sirven para determinar el número posible de ocurrencia de un suceso. Ese suceso puede ser elemental o compuesto, y cuando nos detenemos a mostrar cuáles son esas posibilidades, estamos hablando de un espacio muestral. Mientras que si vamos a hablar de cuántos son esas posibilidades, entonces estamos hablando de la aplicación de las técnicas de conteo. ¿Listo? Bueno, las diferentes relaciones que les nombré, entonces nos estructura nuestro mapa conceptual, las relaciones con los conjuntos y sus operaciones y relaciones, los conjuntos numéricos y la probabilidad. Arriba identificamos algunos tipos de representaciones de conjuntos que sirven para representar las diferentes aplicaciones de técnicas de conteo. Y aquí encontraríamos inmerso nuestro tema, principio multiplicativo, que sería abordado en nuestra unidad. ¿Listo? En la segunda etapa, que es la estructura conceptual del principio de multiplicación, lo voy a hacer por medio del listado de elementos del campo conceptual y campo procedimental. Dentro del campo conceptual, entonces, encontramos hechos, conceptos y estructuras, y los hechos se dividen en 4 subniveles: términos, notaciones, convenios y resultados. De los términos encontramos, por ejemplo, el contar, el enumerar, conjuntos, elementos. En las notaciones, entonces, todas las partes de los símbolos de las operaciones numéricas, las operaciones entre conjuntos y las diferentes formas de denotar el principio de multiplicación, entre otras cosas, porque ahí no están todas las que sacamos. Los convenios, entonces, encontramos convenios como qué es un conjunto, cómo se denotan los conjuntos, qué es un cardinal, el factorial, entre otros. Y los resultados, entonces vamos a trabajar específicamente con las propiedades conmutativa de la multiplicación y modulativa. Entre los conceptos, entonces, encontramos también lo que es
propiedades de la multiplicación, relación entre la multiplicación y la potenciación, multiplicación y el factorial, y encontramos que nuestro tema está inherente o tiene relación con la estructura multiplicativa, la teoría de conjuntos y los números naturales. Dentro del listado de elementos en el campo procedimental, entonces, encontramos destreza, los niveles de destreza, razonamiento y estrategias. Dentro de las destrezas abarcamos las destrezas aritméticas, que corresponden al calcular el cardinal de los conjuntos, a operar con esos cardinales y aplicar pues el principio multiplicativo o principio de multiplicación. Entre los razonamientos encontramos varios, entre los cuales tenemos comprobar si el resultado de aplicar el principio de multiplicación corresponde a las diferentes representaciones utilizadas, porque puede ser diagramas de árbol, parejas ordenadas, gráficos, lo mismo que la construcción de estas representaciones. También reconocer las características de los cardinales que entran en juego en las situaciones, pueden ser sucesivos o cardinales iguales, y también la pertinencia de aplicar el principio de multiplicación. Listamos 3 estrategias generales. Una es identificar las características del principio de multiplicación al construir, describir y argumentar las diferentes representaciones de conjuntos. La segunda es deducir las características del principio de multiplicación al solucionar diferentes situaciones de conteo y cómo se aplican esos conceptos sobre conjuntos en la solución de dichas situaciones. De esta manera, entonces, se abarca nuestro mapa conceptual de la estructura del principio multiplicativo, donde el centro es nuestro tema. Como ya lo dije, se utiliza para hallar el cardinal a través del uso de los números naturales y sus operaciones como conceptos previos, todo lo que corresponde a la teoría de conjuntos. Y específicamente vamos a trabajar sobre las características de los cardinales. Si los cardinales son diferentes, entonces se aplicará el principio de multiplicación por medio de la multiplicación de los cardinales. Si los cardinales son iguales, entonces por medio de la potenciación, donde R, la simbología de aquí, R representa el número de conjuntos. Y si los cardinales son secuenciales, entonces se aplicará el factorial. Relacionamos también las diferentes representaciones, pero hasta el momento no tenemos claro cuántas vamos a utilizar, entonces yo creo que en la actividad 2.2 ya la tendremos más claro. Algunas referencias. Sobre el principio multiplicativo no hemos encontrado referencias históricas, se encuentran sobre matemáticas discretas, pensamiento combinatorio, pero entonces específicamente sobre el tema. Y algunos ejemplos de cómo se abordarían los cardinales. ¿Ya?